las clases previas habíamos hablado del cáncer de cérvix. Ahora es específicamente de cáncer de cuerpo uterino. Epidemiología. El cáncer de cuerpo uterino se manifiesta frecuentemente en la posmenopausia. Uno de los síntomas que se presenta con relativa frecuencia es el sangrado uterino anormal. En los países desarrollados es la primera causa de cáncer ginecológico. Corresponde a la cuarta causa de muerte por cáncer ginecológico. Tiene una incidencia de 2.8% de manifestarse durante la vida de una mujer. O sea que aproximadamente una de cada 35 mujeres puede desarrollar un cáncer de útero. La edad media de diagnóstico es a los 62 años. Menos del 5% se puede observar en mujeres menores de 40 años. Y en el 90% de los casos se observa o se presenta en mujeres mayores de 50 años. Hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial se considera como el precursor del cáncer de endometrio. En este caso, existe una estimulación estrogénica prolongada con un déficit relativo de progesterona. En este caso, el endometrio está sometido a un estímulo prolongado de los estrógenos y además existe un déficit relativo de la acción progestágena. Si ustedes recuerdan, en alguna clase mencionamos que en algunas ocasiones la progesterona complementa la acción de los estrógenos y en otras ocasiones antagoniza la acción de los estrógenos. En este caso, la progesterona debe antagonizar la acción de los estrógenos, pero como existe un déficit relativo,
El endometrio es sometido a un estímulo constante y prolongado por los estrógenos. La hiperplasia endometrial puede ser clasificada de acuerdo a la arquitectura del epitelio y las características del núcleo celular, y se clasifican en hiperplasia endometrial simple sin atipias. En este caso, existe un aumento de la proliferación glandular, glándulas del endometrio, con abundante estroma, pero sin alteraciones en el núcleo celular. La hiperplasia endometrial compleja sin atipia, en estos casos existe un incremento, una elevación en la relación glándula-estroma. Existe gran proliferación glandular, pueden presentar irregularidades en su morfología, pero aún conservan las características nucleares normales. Hiperplasia endometrial simple con atipia. En estos casos está aumentada la relación glándula-estroma. Las glándulas tienen un aspecto normal, pero las células, el epitelio que reviste a estas glándulas, presenta atipias nucleares. En este caso ya existen atipias en el núcleo. Hiperplasia endometrial compleja con atipias. En este caso existe una marcada o acentuada elevación de la relación glándula-estroma. Las glándulas están completamente apretadas por la gran proliferación, por la falta de espacio y además se observa atipias a nivel del núcleo. Progresión de la hiperplasia endometrial a cáncer. Habíamos dicho que la hiperplasia endometrial era un precursor para el cáncer de endometrio. Una hiperplasia endometrial simple, sin atipia, sin la posibilidad de que progrese a un cáncer de endometrio, es del 1%. La hiperplasia endometrial compleja, sin atipias, en un 3% de los casos puede progresar a un cáncer de endometrio. La hiperplasia endometrial simple, con atipia, en un 8% de los casos puede progresar hacia un cáncer. Y la hiperplasia endometrial compleja,
En un 29% de los casos puede evolucionar hacia un cáncer de endometrio. Por tanto, las hiperplasias endometriales con atipia existe un riesgo real de que evolucionen hacia un cáncer de endometrio, sobre todo la compleja con atipia. Tratamiento de la hiperplasia endometrial sin atipia. En estos casos, la conducta es administrar progestágenos en forma continua o en forma cíclica. Cuando es en forma cíclica, se puede administrar, por ejemplo, acetato de medroxiprogesterona 10 miligramos vía oral durante 12 a 14 días del ciclo menstrual. También se puede colocar el dispositivo intrauterino que contiene levonorgestrel. Si ustedes recuerdan, corresponde al Mirena, viene con ese nombre comercial y puede colocarse por 5 años. Cuando se hace tratamiento con progestágenos orales, el tratamiento debe hacerse por 3 a 6 meses. Una vez concluido el tratamiento, debe tomarse nuevamente una biopsia de endometrio para ver que ya no exista hiperplasia endometrial. Pero en muchas ocasiones resulta mejor y más eficaz realizar dilatación y curetaje de la cavidad endometrial. Esto nos permite tener muestras de toda la pared del endometrio. Tratamiento de hiperplasia endometrial con atipia. Recuerden que en estos casos existe más riesgo de evolucionar o progresar hacia un cáncer. El tratamiento en estos casos se sugiere efectuar una histerectomía, pero si por algún motivo la paciente prefiere conservar su útero, ya sea por deseo de un nuevo embarazo o por otro motivo, entonces el tratamiento se hace con acetato de megestrol 40 a 60 miligramos vía oral 2 a 4 veces al día, o sea, es una alta dosis. 40 a 60 miligramos. Cada 12 o cada 6 horas y por 6 meses. También se puede hacer tratamiento, como en el caso anterior, colocando el dispositivo intrauterino que contiene levonorgestrel. En estos casos donde existe atipia,
el control post-tratamiento es fundamental. El primer año debe hacerse biopsias o mejor, dilatación y curetaje endometrial cada 3 a 6 meses. Luego, cada 6 meses para observar que exista regresión a la normalidad de la hiperplasia. En casos recurrentes, se puede incrementar la dosis de progestágeno o sugerir nuevamente una histerectomía. Patología. Y grados o gradación. Para esto se toma en cuenta el porcentaje de componentes sólidos, la arquitectura epitelial y las características citológicas. Cuanto más elevado el grado, peor pronóstico. En el grado 1, el 5% o menos tiene un patrón con características sólidas. En el grado 2, un 6 a 50% del tejido endometrial tiene un desarrollo con características sólidas, no escamosas. Y en el grado 3, más del 50% del tejido endometrial tiene un desarrollo con características sólidas, no escamosas. Tumores epiteliales. Entre los tumores epiteliales están el adenocarcinoma endometrioide, que es el más frecuente, corresponde a un 75 a 80% de los tumores epiteliales. Generalmente se manifiesta a los 65 años. El síntoma más frecuente es el sangrado uterino posmenopáusico. Y quiero aclarar que un 10% de los sangrados posmenopáusicos pueden deberse a un adenocarcinoma endometrioide. Un gran porcentaje de estas pacientes son asintomáticas. Puede haber un discreto aumento de volumen del útero. Recuerden que son pacientes en edad posmenopáusica
y por tanto el útero más bien debe sufrir una atrofia y disminución de sus volúmenes, de su volumen. El carcinoma seroso papilar uterino. En sus características es muy semejante al carcinoma seroso ovárico o carcinoma y también al carcinoma seroso tubárico. Tienen peor pronóstico que el adenocarcinoma. Dan metástasis con mayor rapidez. La sobrevida a 5 años es menor. El carcinoma seroso papilar uterino más o menos corresponde al 10% de los tumores epiteliales. El carcinoma de células claras también se presenta con una frecuencia de 2 a 5%. Como en el caso anterior, tiene peor pronóstico. Progresa en forma más rápida. Y otros tumores epiteliales están el mucinoso, el escamoso y el secretorio. Otro grupo de estos tumores corresponde a los tumores del mesénquima. Ustedes saben que el mesénquima es el tejido conjuntivo embrionario y por tanto van a dar origen a los sarcomas. En general, los sarcomas son mucho más agresivos que los epiteliales. Tipos de cáncer endometrial epitelial del epitelio. En el tipo 1, se presenta en mujeres más jóvenes. Existe el antecedente previo de hiperplasia endometrial. Tienen mejor pronóstico, están mejor diferenciados y corresponden al grado 1 o incluso al grado 2. Existe mejor respuesta al tratamiento, tienen mejor sobrevida y, repito, se observa en mujeres más jóvenes. En cambio, el tipo 2 tiene peor pronóstico. Se presenta a mayor edad. Frecuentemente hay antecedentes de carcinomas seroso papilar uterino, puede estar asociado, al carcinoma seroso papilar uterino, al carcinoma de células claras. No hay antecedentes de hiperplasia endometrial. En algunas ocasiones puede estar presente un pólipo endometrial
tienen peor pronóstico y un porcentaje menor de sobrevida a los 5 años. Etiología. La etiología es fundamentalmente a la exposición prolongada del epitelio endometrial a los estrógenos, con un déficit parcial de progestágenos. Este estímulo estrogénico va a desarrollar inicialmente una hiperplasia endometrial y si continúa el estímulo va a provocar el desarrollo de un cáncer endometrial. También se habla de la inestabilidad microsatélite, que está básicamente relacionado con mutaciones de genes supresores. Puede estar relacionado en algunas ocasiones con el síndrome de Cowden, con el síndrome de Lynch, que como habíamos visto, también pueden estar presentes en el cáncer de ovario. Entonces, en estos casos, con cierta frecuencia se observa mutaciones de algunos genes que pueden favorecer el desarrollo de un cáncer de endometrio. Factores de riesgo para cáncer. Exposición prolongada a estrógenos. La anovulación crónica, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos. El aumento del índice de masa corporal mayor a 30. Luego, la nudiparidad, la menarca temprana, la menopausia tardía, la hipertensión arterial, la obesidad, el uso de tamoxifeno. Estos factores aumentan el riesgo para cáncer uterino de endometrio. Entre los factores de protección están el consumo de tabaco. Fíjense, casi en el resto de las neoplasias malignas, el consumo de tabaco es un verdadero riesgo, es un factor de riesgo muy importante, pero aquí está mencionado como factor de protección. Y también un factor de protección muy importante es el uso de pastillas
anticonceptivas, que cuanto más tiempo se usa, disminuye mucho más el riesgo de un cáncer de endometrio. No se olviden que las pastillas anticonceptivas combinadas contienen estrógeno y progestágeno en una relación equilibrada. Y la mini píldora, el anticonceptivo denominado mini píldora, contiene solo progestágeno y de esta manera antagonizan la acción de los estrógenos a nivel del endometrio. Manifestación clínica y examen físico. Habíamos mencionado que una de las manifestaciones clínicas más importantes era el sangrado uterino anormal. En algunas ocasiones puede determinarse aumento del volumen uterino, una descarga vaginal, presencia de hematometra, sobre todo si existe estenosis cervical. El diagnóstico diferencial, me olvidaba decir que un 50% aproximadamente de estas pacientes son diagnóstico diferencial se hace con la vaginitis atrófica, con el pólipo endometrial, con los fibroides uterinos, con el carcinoma cervical y la neoplasia intraepitelial cervical. Repito, el diagnóstico diferencial se efectúa con la vaginitis atrófica, el pólipo endometrial, fibroide uterino, carcinoma cervical y neoplasia intraepitelial cervical. El diagnóstico se puede confirmar realizando una biopsia en consultorio. Lógicamente, la biopsia en consultorio es un procedimiento rápido, sencillo, pero que en algunas ocasiones puede dar en cambio el diagnóstico mediante dilatación y curetaje fraccionado, que es un procedimiento que debe hacerse bajo anestesia y en ambiente quirúrgico, es el mejor método para diagnosticar una neoplasia maligna endometrial. Porque en la dilatación y curetaje fraccionado, primero tomamos una muestra del canal endocervical y luego
muestras de la cavidad uterina, tanto de las paredes anterior, posterior y lateral. Por tanto, el tejido que se obtiene es prácticamente de toda la cavidad uterina y del canal endocervical. Y de esta manera se tiene la muestra adecuada para un estudio histopatológico completo. El ultrasonido pélvico. Cuando en una mujer posmenopáusica el grosor del endometrio es mayor a 5 milímetros, debe hacernos sospechar una hiperplasia de endometrio o una neoplasia maligna. Repito, el ultrasonido pélvico en una mujer posmenopáusica que reporta un endometrio con grosor mayor a 5 milímetros, debe hacernos sospechar la posibilidad de una neoplasia endometrial. Una placa de tórax en casos de metástasis a distancia, una tomografía axial computarizada que nos va a permitir ver metástasis regionales, metástasis a distancia y una resonancia magnética nuclear que también nos va a permitir determinar la extensión de la neoplasia maligna. El marcador CA125, antígeno de cáncer 125, también puede ayudarnos en algunas ocasiones. No es un marcador específico, puede estar elevado en diferentes patologías malignas e inclusive muchas patologías benignas. Es más útil en casos de neoplasias por células claras, neoplasias endometriales por células claras o carcinoma seroso papilar uterino. En estos casos está más elevado y está relacionado con este tipo de neoplasias. Etapificación. Se divide en 4 etapas: 1, 2, 3, 4. La etapa 1 se divide en 1A y en 1B. En el 1A puede estar localizado solo en el endometrio o puede invadir menos del 50% del miometrio. En la etapa 1B toma el 50% o más del miometrio. En la etapa 2, toma el estroma cervical, o sea, se extiende hacia el cérvix uterino. En la etapa 3 se divide en 3A
3B, 3C y a la vez el 3C en C1 y C2. En la etapa 3A ya toma la serosa del útero y puede extenderse hacia los anexos uterinos. En la etapa 3B ya toma la vagina, se extiende a la vagina. En la etapa 3C existe compromiso ganglionar. En la etapa 3C1 existe ganglios pélvicos positivos y en la C2 ganglios paraaórticos positivos. La etapa 4 se divide en 4A y 4B. La 4A, cuando existe metástasis a órganos adyacentes, vejiga, mucosa rectal. En la etapa 4B, metástasis a distancia pulmonar ósea. Tratamiento. El tratamiento fundamentalmente es quirúrgico, una histerectomía total más salpingoferectomía bilateral. El tratamiento quirúrgico puede realizarse por laparoscopía, puede ser un tratamiento quirúrgico robótico o abierto. Actualmente se ha observado que la cirugía laparoscópica o robótica tienen los mismos resultados que la cirugía abierta. En etapas que corresponde a la etapa 2 y más avanzada, es fundamental la radioterapia. También se administran 4.500 a 5.000 centigrays. En muchas ocasiones requiere la braquiterapia, o sea, la radiación intravaginal. Cuando son etapas más avanzadas, cuando son del grado 3, también requiere una quimioterapia adyuvante. Recuerden que adyuvante es después de la cirugía y neoadyuvante antes de la cirugía. En la quimioterapia adyuvante se utiliza el carboplatino más paclitaxel como quimioterapia. Control post-tratamiento. En estos casos es fundamental el control post-tratamiento. Debe efectuarse biopsias o mejor, dilatación y curetaje cada 3 meses durante los 2 primeros años. Luego, cada 6 meses los siguientes 2 años, porque las recurrencias son bastante frecuentes, sobre todo en los 2 primeros años post-tratamiento, y en un 10% de los casos después de 5 años de tratamiento. La recurrencia más frecuente es a nivel pulmonar y a nivel pélvico. Sarcoma uterino. En este caso ya no es del epitelio endometrial, sino es del tejido conjuntivo. Entre estos están
El carcinosarcoma, donde además de las células neoplásicas malignas del tejido conjuntivo, existen células epiteliales y lógicamente tienen peor pronóstico. El adenosarcoma, donde existe células glandulares normales junto con células del tejido conjuntivo que son malignas. El sarcoma del estroma endometrial en estos casos, el endometrio tiene glándulas y tiene un estroma y está comprometido el tejido conjuntivo del estroma endometrial, el leiomiosarcoma. Si ustedes recuerdan, los leiomiomas o fibroides uterinos son tumores benignos. Leiomiomas, fibroides uterinos o simplemente llamados miomas son tumores benignos. En cambio, el leiomiosarcoma es un tumor maligno que tiene fibras musculares lisas y células del tejido conjuntivo malignas. Tienen peor pronóstico y la edad media de diagnóstico en estos casos es a los 55 años. Normalmente en los otros casos era mayor a los 60 años. Pero el leiomiosarcoma ya se manifiesta con mayor frecuencia a los 55 años. Y es frecuente que tengan recurrencias. Y también lo hace con mayor frecuencia a nivel pulmonar, a nivel pélvico. En estos casos, el tratamiento es una quimioterapia combinada. Puede ser con paclitaxel, carboplatino, gentamicina y las combinaciones que respondan mejor a este tipo de tumores. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de cáncer de cuerpo uterino. Si hay alguna pregunta o alguna aclaración, por favor pueden hacer en este momento. Si no hay preguntas, terminamos la clase. Que tengan un buen día, un buen fin de semana y espero que estén nuevamente presentes para la clase del día lunes en la noche. Que tengan buen día.